No hay límite de edad, Estarían profe. también con el horario, digamos, o sea, como que los mayores de 65 se excedan de horas, ¿cómo sería ahí? No hay un límite. Lo que sí existe, o le da potestad al empleador, es a intimarlo para que se jubile, o depende, hay otros, algunos convenios que una vez llegada la edad jubilatoria tiene un máximo de 5 años, 6 años para sí o sí jubilarse y demás. Pero si lo contrata ese mismo empleador o lo contrata otro empleador luego de jubilarse, tranquilamente puede hacer. ¿Bien? Profe, y una persona que ya está jubilada, ¿no es cierto? ¿Puede seguir prestando servicios que le hace todos los descuentos? ¿Cómo es eso? Yo la verdad es que no tengo la oportunidad de liquidado a una persona mayor de 65, pero sé que tiene algún otro tipo de descuento, ¿no? Por ahí si hay alguien de recursos humanos que lo haya podido hacer, ellos ya tienen la parte de la obra social cubierta a través del PAMI, y el aporte jubilatorio suele ser un poco más chico porque ellos ya están obteniendo el beneficio jubilatorio. No te sabría decir los números exactos, pero sí, es menor el costo para la empresa. ¿Bien? Claro, no es que no esté permitido que una persona que ya esté jubilada pueda seguir trabajando en blanco, vendría a ser el trabajo Claro, formal. pero no está prohibido para nada, es más, me parece que cada vez es más común casos, tanto por necesidad como por bueno, ganas de seguir trabajando y no dejar de Pero ¿pierden el Por lo, beneficio o no? no, Si no, un no, jubilado, ¿no lo pierden? no se puede. no, por Yo- lo general, por ejemplo, un jubilado que estuvo trabajando en una institución pública o privada, estuvo en blanco, se jubiló y hace un monotributo y sigue aportando y sigue trabajando. Está bien, ahí No no sería, tiene, en ese caso no estaría trabajando en blanco, sería un monotributista, no sería una relación claro, laboral. claro, sí, pasa a otro. No pierde el beneficio, sino que sigue trabajando y cobra, va a tener su jubilación y va a tener su como empleado. ¿Bien? Pero bueno, le decía por ahí, por cuestiones económicas, hoy en día, en los 65 años, 60 en el caso de las mujeres, o incluso anteriores, si vemos una actividad penosa, riesgosa, o las fuerzas de seguridad, hay gente muy joven que tiene muchas ganas, se vuelve a insertar en la misma empresa o en otra empresa. Bien, bien, entonces, el objeto dijimos que no podía ser ilícito y si era prohibido, no podía. Deja de existir el contrato laboral, pero no es oponible a que diga el trabajo. Bien, y después cuarto, como requisito, está la forma del contrato. ¿Sí? Dijimos que cuando el empleador y el trabajador se ponen de acuerdo para empezar a trabajar, ya se inicia el contrato de trabajo. ¿Sí? Eh, Generalmente, la forma en que uno se pone de acuerdo es verbal, pero hasta que no se empiece a ejecutar, no se empiece a prestar el servicio, no se está desarrollando. ¿Sí? Entonces, si no está escrito, empieza a correr a partir del momento que se presta el servicio. Si está escrito, puede ser antes y incluso poner una fecha a partir de la cual va a comenzar a prestar el servicio. Generalmente, los juristas lo que dicen es que el contrato de trabajo tiene libertad de formas. ¿Sí? Se puede ser escrito, puede ser verbal, pero tiene que tener ciertos requisitos de validez. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea un contrato formal, sea escrito o sea verbal. El artículo 48 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que las partes pueden escoger libremente las formas, ¿sí? Pero siempre que hagan lo que disponga la ley y los convenios colectivos, de acuerdo a cada caso.
Entonces, el principio general es que el contrato de trabajo puede ser informal. ¿Sí? No hay una forma predispuesta, no hay un texto o un cuerpo detallado y que tiene que tener sí o sí este cuerpo, este texto. ¿Ok? Incluso estamos diciendo que puede ser verdad. Ahora, cuando son las excepciones legales, ¿sí? Cuando son excepciones al plazo indeterminado, que se entiende que es común del contrato, ahí en ese caso sí o sí tiene que ser escrito. ¿Por qué? Porque el contrato de trabajo se entiende que es por tiempo indeterminado. Eso lo estipula la ley. Si nosotros queremos dejar asentado que no es por tiempo indeterminado, que tiene algún tipo de cláusula especial respecto a esto, que ahora vamos a ver los tipos de contrato, en ese caso sí o sí tiene que estar por escrito. ¿Sí? Si va a ser un contrato por plazo, si va a ser un contrato eventual, tiene que estar escrito y firmado por los partes. Ahora, nosotros venimos hablando del contrato de trabajo, pero la pregunta va a ser, ¿cómo pruebo que existe o existió el contrato? Legalmente, ¿qué es una prueba? Son todos los elementos aceptados por la normativa para demostrar algo. Ese algo va a ser un hecho, una circunstancia o una situación. El contrato de trabajo puede probarse por todos los medios que jurídicamente le dicen comunes. ¿Sí? Un testigo, distintas conversaciones que se hayan tenido, una carta, los recibos de sueldo, algún certificado de trabajo, alguna nota que le haya dejado el empleador, obviamente, diciendo, algún testigo, y muchas veces sucede las inspecciones del Ministerio de Trabajo, ARCA, sindicato. Y son todas formas de probar la existencia del contrato de trabajo. Ahora lo que vamos a ver son las modalidades del contrato de trabajo. Como les decía, en principio, todo contrato de trabajo es entendido que se hace por tiempo indeterminado. ¿Qué quiere decir tiempo indeterminado? Que sabemos la fecha en la que inicia, pero no sabemos la fecha en la cual va a finalizar. ¿Sí? A mí me contratan, no se dice nada, otro tipo de forma, esa contratación es por tiempo indeterminado. O sea que yo voy a estar ahí hasta que renuncie, o me echen, o fallezca. Entonces, es por tiempo indeterminado, salvo que sea alguna de las excepciones que da la propia ley. Esas excepciones eh, son los contratos que ahí puse en la firma. La idea siempre de la ley es que exista una estabilidad en el empleo y la permanencia del trabajador en el mismo trabajo, ¿sí? Que esa persona vaya avanzando. Por eso también en los convenios colectivos muchas veces los distintos escalafones son por años, entonces a partir que se va pasando ciertos años, o hay otros conceptos como permanencia en el cargo, ¿sí? Por más que uno no avance en el escalafón, pero tiene cierto porcentaje, la ventaja de el porcentaje que uno va ganando con la antigüedad. La ley y los convenios colectivos, en cierta forma, instan a que las personas permanezcan. Que el contrato ese sea por tiempo indeterminado. Una consulta, profe. Por ejemplo, en el contrato eventual, ¿cuántas veces te pueden hacer el contrato si a la misma empresa? Por ejemplo, me pasó que trabajaba para una empresa y nos iban haciendo contratos cada 3 meses. ¿Cuántos contratos pueden hacer
hasta que te queden, digamos, como efectivo. ¿Hay una ley que marque? Bien, ahí ahora ya más adelante vamos a ver el contrato eventual, qué es lo que se entiende. Si a vos te contratan eventual por 3 meses y después te hacen otro contrato eventual por 3 meses, ya de hecho no sería lo correcto, no sería lo legal. ¿Sí? Y no hay una ley que diga, después de determinados contratos eventuales queda firme, sino que no debería repetirse ese contrato eventual porque justamente es caso eventuales por, por un acontecimiento. Ahora, si es por plazo fijo, no pueden ir repitiendo los plazos fijos. Te contrato por 6 meses, después te contrato por otros 6 meses. No. Si te vuelven a contratar, te tienen que contratar por tiempo indeterminado. Lo mismo pasa con el periodo de prueba. Es, no vamos a decir común y usual, pero hay algunos empleadores que suelen contratar por periodo de prueba más de una vez a la misma persona, lo cual no podría hacerse. ¿Sí? Ahí ya lo vamos a ver cuando analicemos cada uno de los casos de estos contratos. Bien, entonces la idea de la ley es que hay una permanencia en el mismo trabajador y hay una estabilidad. ¿Sí? Y esto viene incluso de la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, la idea es proteger a los trabajadores contra el despido arbitrario, por ejemplo. Entonces, que no existe un despido arbitrario, está esto que es el contrato por tiempo indeterminado. Si existiera un despido arbitrario, ¿sí? Existen las indemnizaciones, que esa sería la protección. Tampoco es que el empleador privado tiene las manos atadas y no puede hacer absolutamente nada. Y lo puede llegar a despedir con justa causa, si se dieran ciertas circunstancias, y si es sin justa causa, pagando la indemnización. Bien, entonces, decimos que hay ciertas excepciones, pero tienen que cumplir ciertos requisitos formales. ¿Sí? Esos requisitos formales es justamente al menos tener el contrato firmado, que se aclare en cada uno de los contratos por qué se hizo de esta forma, y acá lo importante es que probar que es una de las excepciones siempre es obligación del empleado. Por eso el empleador que siempre va a querer, en estos casos, que esté el contrato firmado. ¿Para qué? Para probar que no es un contrato por tiempo indeterminado, sino que entra dentro de alguna de estas excepciones a lo general. Bien, entonces, ¿cuáles son las excepciones? Podemos decir que la primera excepción del contrato por tiempo indeterminado incluso es parte del contrato por tiempo indeterminado. Porque ya desde hace bastantes años el contrato por tiempo indeterminado inicia, pero su primera parte es el periodo de prueba. ¿Sí? Ahora, este periodo de prueba es el que le permite, o la intención de la legislación es permitirle al empleador conocer a ese trabajador. Antes se contrataba a una persona, era por tiempo determinado. Al mes le daba cuenta que no servía y lo tenía que indemnizar. Entonces, bien utilizado, el periodo de prueba, la idea es que se conozcan, sepa de la capacidad, si mintió o no mintió en la entrevista laboral, y le da la oportunidad de, ahora extendido dentro de los 6 primeros meses, finalizar el contrato de trabajo sin indemnización. Digo 6 primeros meses porque es la generalidad, en ciertos casos de las pymes, de acuerdo a la cantidad de empleados que tengan, esto se puede llegar a extender hasta 12 meses. Pero lo general, digamos, quedemos en 6 meses. A su vez, este periodo de prueba no es que la persona, el empleador, contrató a alguien y lo va a echar, ¿sí? Sino que tiene que cumplir ciertas reglas para que al echarlo, al despedirlo, al decirle que no quedó efectivo,
lo puede hacer sin postear con la indemnización. Ahora, ¿cuáles son esas reglas? La número 1 es que un empleador no puede contratar al mismo trabajador más de una vez utilizando el periodo. Sea, o sea, si es continuado, directamente es una desfachatez. Pero podría ser, para no utilizar un contrato por temporada, podría ser que de un año a otro vuelva a contratar a la misma persona y lo vuelva a poner en contrato por periodo de prueba y lo vuelve a echar antes de los meses. ¿Sí? Puede llegar a pasar que en diciembre contratan a alguien, lo tienen durante la temporada de verano, lo echan antes de los 6 meses, sin indemnización, y podría llegar a ser que el año siguiente intentaran hacerlo. Eso no lo pueden hacer. La primera regla dice que no se puede contratar a una misma persona 2 veces con el periodo. Ahora, Profe, otra regla es que el ¿dónde entran empleador, las consultoras de recursos humanos? Porque hay trabajos eventuales que las mismas empleadores contratan las empresas consultoras con empleados eventuales por 3 meses, luego le dan de baja, vuelven a hacer lo mismo hasta que después quedan fijos en la empresa. bien, ¿Dónde entrarían las consultoras? Esa es mi pregunta, de bien, recursos humanos. acá tenemos que distinguir 2 cosas. Una consultora o una empresa de trabajos eventuales. ¿Sí? O sea, la consultora puede ser una empresa que lo que hace es buscar trabajadores empleados para determinadas empresas con ciertas características. Lo junta y le dice, mira, encontré estos perfiles, elegimos. Y ahí ya elige la empresa. Ahora, existen empresas que son de servicios eventuales. En estos casos es distinto. Se Claro, porque por entiende. ejemplo, YPF hace eso. Primero contrata por medio de Manpower y después de varias pruebas hace un contrato, digamos, con la empresa. Bien, podría ser el caso de que, bien hecho, una empresa de servicios eventuales tiene sus empleados, ¿sí? Y esos empleados los contratan distintas empresas para que cubra determinadas meses, vacante, sí, un periodo de jubilación, unas vacaciones, una licencia por maternidad. Pero en el caso de empresas de servicios eventuales, ellos son los empleadores y como que hacen que trabajen en distintas empresas. ¿Sí? Bien hecho sería así. Pero en ese caso sí puede repetir la misma persona en la misma empresa, porque en realidad su empleador es la otra. Y ahí va a ir a trabajar a cubrir determinadas cosas. Después puede suceder que esa empresa a la cual vino la misma persona o distintas, a cubrir distintos momentos, circunstancias que diga, che, mira, me interesó el perfil de esta persona, me gustaría contratarlo a mí. Y ahí quedé fijo. ¿Sí? Pero bueno, el tema de empresas de servicios eventuales y de todo eso, por ahí no entramos tanto por un submundo y que corren con distintas reglas pero bueno, ahora porque salió el tema. Y por otro lado, las consultoras es simplemente una empresa que busca perfiles por cuenta y orden de alguna empresa que quiere tener. Entonces dice, mira, yo necesito, no sé, un ingeniero civil. Entonces busca ingeniero civil. Bien, mira, tengo esto, con esta experiencia, con este currículum y demás, y ahí elige la empresa que es un mero intermedio. Bien, entonces, recapitulando, ¿cuáles son las reglas del periodo de prueba? La número 1, no se puede hacer el contrato por periodo de prueba a la misma persona más de una vez. El empleador siempre debe registrar el comienzo del periodo de prueba. ¿Sí? ¿Por qué? Si una persona no registró el comienzo del periodo de prueba, se entiende que el contrato es por tiempo indeterminado. ¿Sí?
¿Qué es registrar? Es al momento, no solo el contrato que firman las partes, sino que al momento de darle el alta en arca, hay un concepto que dice contrato por periodo de prueba. Contrato indeterminado, periodo de prueba. Si no pone ese concepto, no está en el periodo de prueba. Bien, entonces, la obligación es de registrar el contrato de trabajo apenas comienza a través del periodo de prueba. Ahora, durante el periodo de prueba, las partes van a tener todos los derechos y todas las obligaciones que con cualquier otro contrato por tiempo indeterminado. No es que hay menos obligaciones o menos derechos eh, por ser este tipo de contrato. Otra regla es que durante el periodo de prueba, cualquiera de las partes va a poder extinguir la relación laboral sin indemnización, ¿sí? Y sin necesidad de preavisar. Directamente en esos 6 meses, global, durante esos 6 meses, el empleado y el empleador pueden decir, no me interesó trabajar acá o no me interesa que trabaje acá, se produce la extinción y no hay obligación de indemnización. Otra regla es que durante el periodo de prueba, las partes, o sea, el empleador, está obligado a ingresar los aportes y contribuciones. Esto podemos también decir que es parte de que va a tener los mismos derechos y obligaciones, ¿sí? También el empleado, dentro de sus derechos y obligaciones, dentro de sus derechos, va a tener derecho a las prestaciones de accidentes laborales o de enfermedad. No es que por estar en periodo de prueba no nos podemos enfermar o no podemos tomar los días por enfermedad. Entonces, a todos los efectos laborales va a tener los mismos derechos. Y como les dije, apenas comenzamos con el tema este, es que el periodo de prueba justamente forma parte del contrato por tiempo indeterminado. Una vez que pasó el periodo de prueba, los 6 meses, y no se dijo nada, no se concluyó ese contrato, continúa a través del contrato por tiempo indeterminado. Entonces, si no se dijo nada, pasó a ser un contrato por tiempo indeterminado. ¿Bien? ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los otros contratos que serían las excepciones al contrato por tiempo indeterminado? Estos contratos van a ser modalidades contractuales, son las más utilizadas en todo lo laboral y tienen un objeto determinado o un periodo determinado. En el caso del contrato a plazo fijo, ese es su nombre, se extingue luego de una determinada fecha que se haya puesto. El plazo de duración de este contrato ya está fijado en forma expresa. Por eso mismo, Profe, ¿sí? perdón, disculpe. Me quedé pensando en lo anterior, dijo, el contrato de el periodo de prueba es hasta 6 meses. Sí. Con la nueva ley se extiende hasta 8. Eso no escuché. Al principio apenas empezamos a hablar, le dije que lo Sí, general es 6 meses, ¿sí? Pero bueno, en sí, determinadas pymes, por ejemplo, si tienen de 1 a 5 empleados, podría llegar a ser hasta 12 meses. ahí está. No, solo que no lo había escuchado. Pero bueno, o sea, después sigo diciendo 6, en los ejemplos sigo dando 6 meses para no estar diciendo 6 meses o puede llegar a ser 12 meses. Pero Sí, lo general, gracias, para la perdón. mayoría de las empresas, para la mayoría de las empresas más grandes, es de 6 meses. Esa sería Bien. la generalidad. Bien, entonces, Profe, contrato, una consulta. sí, Eh, Tengo un pariente que entró a trabajar en una estación de servicio muy conocida y le dieron la baja a los 15 días de haber comenzado el contrato, en blanco. ¿Cómo sería ese caso, por ejemplo? en ese caso probablemente su alta, ¿sí? O sea, el formulario que se hace en el formulario de alta temprana, ¿sí? Ese formulario de alta temprana es el que yo les comentaba que tiene que decir que es por periodo de prueba.
en cualquier momento, en periodo de prueba, o sea, esos 6 meses, el empleador puede darlo de baja. ¿Sí? Entonces, si pasaron 15 días, no lo necesitaba más o no lo convenció o lo que fuera, sin mediar ningún tipo de indemnización, le finalice el contrato de trabajo. Bien, gracias, profe. Bueno, entonces, el contrato de plazo fijo, justamente lo que decíamos es que está determinado por un periodo de tiempo. ¿Sí? Hay una duración fijada. Por eso mismo tiene que estar sí o sí por escrito. Porque si no, ¿cómo sabríamos cuándo finalizar? Entonces, está por escrito, se firma, y este contrato por plazo fijo nunca puede ser superior a 5 años. ¿Sí? Pero es desde el momento en que se firma hasta 5 años. Pero se puede ser por 6 meses, 1 año, 2 años, lo que considere necesario para su modalidad o para el requisito que tiene la empresa. ¿Bien? Entonces, el primer requisito es que haya un plazo de duración, y el segundo es que la modalidad de las tareas que vaya a realizar lo justifique. ¿Sí? No es que yo puedo salir a hacer el contrato por plazo fijo así lo deseo, sino que tiene que haber una razón por la cual. Por ejemplo, no sé, vamos a construir un galpón. Entonces yo necesito más personas por los próximos 6 meses. Entonces hago un contrato de plazo fijo por 6 meses. Este contrato por plazo fijo lo que indica es que no puede utilizarse en los casos de reemplazos momentáneos de trabajadores. ¿Sí? No puede utilizarse un plazo fijo porque otro trabajador está en periodo de maternidad o en unas vacaciones o algún tipo de solicitud que haya hecho otro. Entonces, no se tiene que hacer el contrato por plazo fijo. Ahora, otro tema sería el contrato por temporada. En el caso de cuando es por temporada, esto suele darse mucho en distintas actividades. Se puede haber mucho, pero la más conocida acá, al menos en Córdoba, es cuando se produce la temporada de verano, ¿sí? La temporada de vacaciones, y suele dar en el sector de hotelero y gastronómico, ¿sí? En el sector. En este caso, el artículo 96 de la Ley de Contrato de Trabajo habla que va a existir un contrato por temporada cuando la relación de las partes, ¿sí? Y originada por el giro normal de la empresa. Esto quiere decir que solo lo pueden hacer empresas que en determinadas épocas del año, y solamente en esas épocas del año, su giro empresarial y su actividad sea notoriamente mayor. Bien, entonces este contrato por tiempo, por temporada, es por tiempo indeterminado. Entonces acá ustedes me pueden preguntar cómo, si es una de las excepciones del tiempo indeterminado. Bien, es una de las excepciones del tiempo indeterminado, pero a su vez es por tiempo indeterminado. El tema es que queda como en pausa mientras no esté vigente. Bien, vamos con un ejemplo. Una ciudad turística que trabaja más o mejor durante diciembre a marzo, o diciembre a febrero. Entonces, esa es su época de mayor actividad. Entonces, por la naturaleza de su actividad, va a necesitar en temporada más personal. Entonces, puede contratar a alguien por temporada, haciendo que esa persona trabaje de diciembre a febrero y se reincorpore de diciembre a febrero del año siguiente. ¿Sí? Entonces es como que no se corta la relación laboral, cada una de las temporadas va a volver a trabajar al mismo lugar,
pero sí se genera una pausa de los derechos y obligaciones de las partes. Por ejemplo, es de diciembre a febrero. En mayo me enfermo y no puedo pedir una carpeta médica en mayo porque me enfermo, porque en realidad está como una pausa. ¿Bien? ¿Se entiende? Profe, y ahí el tema de, por ejemplo, todo lo que son los aportes y todo eso, ¿se cortaría? Claro, ¿No se se corta. sigue aportando igual o sí? No, se corta. O sea, todo el contrato entra en una pausa. No va a haber aporte, no va a haber seguridad social, no va a haber obra social, no va a haber ART, no va a haber ninguna de los conceptos que están relacionados a la prestación del servicio. Lo que sí va a seguir existiendo es el contrato. Entonces, cuando vuelva la temporada, le informan al trabajador, che, volvió la temporada, vuelve a trabajar. Es un Perfecto, contrato gracias. que no se suele dar mucho, ¿por qué? Porque al año siguiente y la persona no va a estar 9, 8 meses sin trabajar. Probablemente busque otra cosa y si esa otra cosa es más conveniente, o por lo menos la estabilidad sí lo es, suele renunciar. Por ejemplo, acá, profe, se da mucho más que todo en los campings. No pertenezco a Calamuchita y se da mucho en los campings. Entonces, la gente sigue trabajando y siempre se renueva esos contratos, pero obviamente que son solamente por temporada. Más que todo porque se trabaja de esta forma. Por eso. Pero en la temporada siguiente vuelven las mismas personas. Sí, vuelven las mismas personas, la mayoría de las veces vuelven las mismas personas. O sea, si se configuró de esta forma, es un contrato por temporada. Ahora, si todos los años los contratan en final de temporada, se termina definitivamente, no sería un contrato por temporada. Tiene que haber firmado un contrato que diga que es por temporada. Claro, hay personas que sí, que son las que están medianamente fijas, que siempre van, y bueno, alguna que otra varía, el que no quiere volver a trabajar o que conseguir otra cosa, pero las personas que son encargadas o están hace más años ahí trabajando, son las que sí se quedan. Entonces, claro, justamente, como les decía, en Córdoba lo más habitual es todo lo relacionado a turismo. Profe, ¿es obligación de que el empleador o el empleado avise que el año siguiente no va a trabajar? O sea, si hay un contrato, como dice ella, que como que siempre van las mismas personas, O sea, entonces que el sí, empleador te tenga que se notificar tiene, que el año que viene no te necesita. bien, en ese caso la estaría despidiendo. ¿Sí? Porque dijimos que es un contrato por tiempo indeterminado, más allá de que tiene esa pausa. Si le dice, no necesito tu servicio el año que viene, o al comenzar la temporada le dice, no necesito tu servicio, lo está despidiendo y por lo tanto lo va a tener que indemnizar. ¿Sí? Porque no está cumpliendo lo que dice el contrato, que es que todos los veranos se vuelve a Claro. trabajar. Bien, ¿Sí? Y el caso del trabajador también tendría la obligación de informar que no va a trabajar. Pero no, si no lo hace, la ley es mucho más laxa que el empleador. No claro, hay indemnización. La ley dice que el empleado debe avisar 15 días antes de su renuncia. Pero lo habitual, o suele darse, mejor dicho, la persona renuncia a partir del día de la fecha y ahí terminó la relación laboral. Y el empleador no va a ir a reclamarle nada. ¿Sí? Se me decía al bien, revés, sí. Bien. claro. Una pregunta, profe, que quizás no tenga que ver con esto, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, en este caso, una persona puede tener dos trabajos en blanco que no, obviamente, que no se quiten. ¿Se puede o no se Puede, puede? puede tener dos trabajos en blanco tranquilamente. Supongamos, para llevarlo al caso este en el que estamos, ¿cierto? Una persona tiene trabajo por temporada, termina la temporada, consigue otro trabajo en marzo y empieza a trabajar ahí. Y en diciembre el trabajador, el empleador por temporada le dice, vamos a volver.
Y él podría seguir en los dos si su horario le dan, si su cantidad de horas trabajadas le da y demás. ¿Sí? Uno puede tener. De hecho, mucha gente hoy en día, acá y el resto de los países del mundo, muchas personas tienen más de un trabajo. ¿Sí? A veces porque son part-time los dos, o porque les conviene, o porque uno es a la mañana y otro a la tarde. ¿Sí? Tranquilamente una persona puede tener dos trabajos en blanco, pero bueno, obviamente no va a poder trabajar 16 horas por día. Tiene que ser trabajo part-time. Gracias, Bien, profe. entonces, el contrato eventual. El contrato eventual es otro tipo de contrato de excepción al por tiempo indeterminado y requiere que se cumplan dos condiciones. La primera es que el trabajador sea incorporado para prestar servicios extraordinarios. ¿Sí? No es cualquier servicio, sino que va a ser por algo puntual, algo eventual. ¿Sí? Entonces, el trabajador tiene que ser incorporado para prestar servicios extraordinarios que ya estén determinados antes del inicio, antes de la firma. ¿Sí? Y que la contratación sea por exigencia extraordinaria a la empresa. ¿Sí? No sea algo habitual y que decido contratar a una persona. Volvemos al caso que les había dado, que puede darse tanto en plazo fijo como en eventual. Decido hacer un galpón en mi empresa, entonces contrato a alguien hasta que se haga el galpón. Es un trabajador eventual hasta que se produzca, hasta que termine algo que era extraordinario en la empresa en este caso. Y el segundo requisito es que el contrato sea celebrado escrito. ¿Sí? Todos los casos de las excepciones decimos que tiene que ser celebrado por escrito, que esté en forma clara, cuál es el servicio extraordinario que va a prestar, cuál va a ser la contratación, y en este caso no puede contener un plazo. Para eso es el plazo fijo. O sea, acá es por un evento, por una circunstancia extraordinaria. Bien. El cuarto contrato de estos especiales vigentes es contrato por equipo. ¿Profe? Sí. Disculpe. O sea, la diferencia entre el de plazo fijo y el eventual es que el plazo fijo sí tiene fecha de finalización y el eventual no. Claro. O sea, en el Esa es la única contrato diferencia. por plazo fijo vos pones una fecha de finalización. Y en el eventual es, podemos decirle, por un evento. ¿Sí? Para quedarnos con las palabras. Plazo fijo es un tiempo determinado. Y el otro por un evento. Mientras suceda la circunstancia excepcional dentro de la empresa. ¿Sí? Yo me dedico a hacer tornillos, pero quiero hacer un galpón. Es algo excepcional. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Y no estoy seguro. Listo, contrato a alguien eventual mientras dure la realización de ese galpón. Cuando se finalizó ese extraordinario para la empresa, finaliza el contrato de trabajo y por lo tanto voy a haber cumplido mi parte. Entonces, el contrato de equipo no suele darse tanto en la actualidad, pero podría darse. Es más cuando contratamos un estilo cuadrilla. ¿Sí? Existe una relación directa con el empleador y el salario va a ser algo colectivo y se va a distribuir. ¿Sí? Y va a haber un contrato de trabajo por grupo, por equipo, cuando se celebre entre un empleador y un grupo de trabajadores. Ese grupo de trabajadores no es que van a ir a negociar cada uno individualmente, sino que va a haber un delegado o representante que vaya en nombre de ese grupo de trabajadores. ¿Sí? En este caso, el empleador va a tener una relación con cada uno, ¿sí? Un contrato con cada uno individual, así lo determina la ley, pero van a haber
contratado, van a haber arreglado, van a haberse organizado en grupo. El quinto sería el contrato por tiempo parcial. Este sí es muy habitual, sí suele darse en la generalidad, tanto en la realidad como en los papeles. Bien. El contrato por tiempo parcial, part-time, es el contrato en donde la jornada laboral que va a prestar ese trabajador es menor a 2/3 de la jornada habitual. ¿Sí? Por ejemplo, si la jornada habitual es 8 horas, un contrato por 4 horas es un contrato part-time, un contrato por media jornada, un contrato por tiempo parcial. ¿Bien? Una de las características de este contrato por tiempo parcial es que no pueden hacer horas extras. ¿Por qué? Porque si estoy contratando a una persona por 4 horas para que pueda haga horas extras, no. La idea es que o cumple la jornada completa y hace horas extras, o cumple media jornada. Les decía, esto suele darse muchas veces cuando hay una persona que vaya 4 horas a trabajar, y otras veces es lo que figura en los papeles. ¿Sí? Una persona que efectivamente trabaja 8 horas para pagar menos, tener menos cargas sociales, algún empleador un poco pluritos puede llegar a hacer figurar que su recibo de sueldo diga que trabaja 4 meses. Y por lo tanto, ahorrarse aportes, contribuciones, ART, todos los gastos que implica. Y el sexto tipo de contrato es un contrato de aprendizaje. Este contrato de aprendizaje es justamente la idea es la formación teórico-práctica de un aprendiz. ¿Sí? Que le está aprendiendo una persona mayor. Estamos hablando de distintos de casos de las becas y las pasantías. Estamos hablando de un contrato de aprendizaje, un contrato laboral de aprendizaje. En este se puede hacer con una duración máxima de 1 año, donde contratamos a una persona para que aprenda. Este contrato de aprendizaje, en cierta forma, inicialmente, también podría ser considerado como que era un contrato para saber si la persona iba a funcionar, y si no funcionaba en ese año, no se le renovaba o no se le pasaba a tiempo indeterminado. Entonces, como que en cierta forma ha perdido vigencia con, ahora con la posibilidad de periodo de prueba. ¿Bien? Entonces, directamente el periodo de prueba, en unos meses, si no funciona, no continúa dentro de. Tenemos un poquito de problemas con los términos que pasar. Entonces, le hago una consulta. Hay un contrato que dice tiempo parcial, ¿no es cierto? O sea, ahí se puede hacer cada 6 meses, renovárselo, ¿no? No. Tiempo parcial se refiere a la jornada Sí, reducida. de 4 horas. A la jornada de 4 horas. Ese es el tiempo parcial. Que no es por el tiempo completo de una jornada laboral, sino que es por la jornada reducida. ¿Sí? También sería un contrato por tiempo indeterminado, pero es una excepción porque no es por la jornada completa. Sí, porque acá, bueno, como le decía, yo trabajo en un colegio y hay muchas de las personas que desde el 2021, 2022 se han terminado de hacer los contratos permanentes, vendría a ser, y están trabajando así, por contratos que se renuevan cada 6 meses. Bien, estamos hablando del ámbito público. Sí, vendría a ser. Son empresas privadas que están trabajando, que prestan servicio a las escuelas públicas. ¿Empresas privadas o La sociedad empresa es anónima una, o una cooperativa? no, es una sociedad anónima. Entonces, capaz que no están cumpliendo todas las formalidades de Sí, la ley. es como que era muy, muy rara las personas, o sea, tú sabes que vas a seguir teniendo el trabajo, pero ellos vienen cada 6 meses y te hacen firmar un contrato. No estarían cumpliendo los términos de la ley.
esa renovación de plazos no existe. ¿Sí? Una vez cumplido, por ejemplo, plazo fijo, o un eventual, o un tiempo, bueno, o el de aprendizaje, una vez concluidos los periodos o la actividad con la cual se contrató de esa forma, si continúa con la misma empresa pasa a ser por tiempo indeterminado. ¿Sí? Puede ser que sea una forma, vamos a decir, de engaño, pero una forma de tenerlo en vilo a ese empleado, diciéndole, te quedan 6 meses, te quedan 6 meses, para que cumpla más, para que no se tome un día de licencia. Yo creo que es más que todo porque, ¿qué pasa? En los recesos escolares, por ejemplo, las personas terminan en diciembre, entonces ellos vuelven a ingresar recién en febrero junto con los docentes. Entonces, como que se quedaría. No sería legal en principio. Pero bueno, la necesidad a veces de las personas manda a aceptar ese tipo de cosas. Sí, porque aparte uno tampoco sabe, o sea, si ellos te dicen, se renuevan contrato cada 6 meses y bueno, tenés que tomar porque uno a veces no se interioriza en el tema de los contratos de trabajo, en la ley, qué es lo que dice, o muchas veces sí lo sabes, pero bueno, trabajo Y te hago lo una terminas consulta. aceptando. Por ejemplo, ¿le dan copias de cada uno de esos contratos? No, 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 no. Vos firmás el contrato y ellos se lo llevan. No te dejan, incluso es afuera de la escuela, medio rapidito, ni lees. ¿Qué te dice? Eso nos termina de redondear en el caso de que no están cumpliendo la ley, porque todo contrato se firma uno para cada una de las partes, para que quede constancia. Al mismo tiempo también te deberían haber dado, de ellos, el, el alta en el arca. Y cuando los recibos tiene que decir la antigüedad mínimo, más allá de que están haciendo cosas mal, debe ser acumulativo y no empezar con cada uno de los contratos y demás. Bien. Bueno, eso me parece que también pasaba. A mí, yo entré en la última rama que hicieron de planta permanente, pero compañeros que he tenido de trabajo les ha pasado esto los contratos y cada 6 meses venían en julio y venían en diciembre a hacer firmar, pero no quedaba nada y el alta de la AFIP tampoco. Sí, se hizo, creo que ahora están empezando a ponerlos en planta permanente, pero también en tiempo parcial, obviamente. Claramente no están haciendo las cosas acorde. Bien, entonces, vimos el contrato de aprendizaje y ahora vamos a ver los contratos no laborales. Para saber que existen, para saber qué son, pero tenemos que tener claro que son no laborales, o sea, no son empleados. ¿Sí? Los contratos no laborales, o a veces algunos le dicen contratos prelaborales, son los que se dan después de un cierto proceso de selección y se determina quién va a ingresar, ¿sí? A las órdenes de la empresa, pero no son empleados. Son todos los casos. El caso de las becas y el caso de las pasantías. En el caso de las becas, son justamente contratos no laborales que consisten en un compromiso por parte de la empresa becaria, ¿sí? De capacitar, de entrenar a ese becario y en los conocimientos de su arte u oficio. Esa sería una beca. En el caso de las empresas privadas, lo que más suele darse son las pasantías. ¿Sí? Las pasantías son también contratos no laborales. La idea es capacitar y entrenar y al mismo tiempo utilizar los servicios de estudiantes de instituciones educativas reconocidas. Sean Es el públicas. que ya llamamos, profe, puede ser como convenio, hacen convenio, por ejemplo, el colegio con los bancos para hacer las pasantías o algunas entidades. Claro, pero no, esto se refiere El convenio. las pasantías de la ley nacional, ¿sí? Que es con instituciones educativas, por ejemplo, universitarias. No son las pasantías que van, muy común en los colegios, le llaman pasantías que van 2 o 3 días, uno al banco, otro a un estudio contable, otro a un kiosco para ver, para analizar. ¿Sí? No, esto se refiere a pasantías universitarias que están bastante regladas por la ley,
que pueden ser de 2 meses a 12 meses, renovables por 6 meses más, o sea, por un máximo de 18. Hay que, o sea, todo muy legal, en donde se hace un convenio marco entre la empresa y la universidad, y después convenios individuales entre la empresa, la universidad y el estudiante. Los estudiantes tienen un montón de requisitos en cuanto a cantidad de materias, en cuanto a cuándo terminan la última, el promedio, ¿sí? La idea de esto es acercar a los estudiantes, por ejemplo, universitarios, a la vida dentro de, trato de evitar a todas formas la palabra laboral, la vida en la empresa, ¿sí? Y a su vez tienen un sueldo, que tiene ese sueldo, un sueldo, que es un incentivo, que va a ser igual al sueldo base del empleado. Lo que no tiene son aportes y contribuciones, sí le tiene que dar un social, sí tiene que darle un pequeño porcentaje de la institución universitaria. Bueno, es bastante amplio. Pero bien, lo que tengo que saber de las pasantías es que son contratos no laborales a los cuales pueden tener acceso las empresas, y incluso muchas veces se da que después terminen contratando a esas personas que entraron como pasantes a la organización. ¿Bien? Sí. Existen, pero no son laborales. Profe, una pregunta. ¿Y los que trabajan en PPP, en el programa Primer Paso, sería un contrato no laborable? Son contratos no laborales. Exacto. Es una creación que hace el gobierno para que exista una salida laboral para esas personas, en el caso del plan Primer Paso, o también en algunos casos algunos planes para profesionales y demás. ¿Sí? La idea es, como una beca, ingresar, tener un pequeño incentivo económico que lo pague el gobierno, en este caso, no la empresa, y poder llegar a quedar dentro de la organización. Claro, y si la empresa necesita del servicio, o sea, que se quede más horas, porque normalmente son pocas horas que trabajan, ahí le hace un contrato. No, ahí están las no excepciones que tiene la PPP de las pasantías extras, el Primer Paso. No podrían contratarlo porque no es un empleado. Si lo están contratando, están rompiendo el contrato que tiene con el gobierno, PPP, y pasaría a ser un contrato por tiempo indeterminado. Pero sí podría pagarle horas extras en negro, ¿o no? No, ahí justamente lo está diciendo, negro. ¿Sí? Pero tranquilamente esa persona del PPP junta las pruebas, se presenta en la justicia o en el Ministerio de Homicidio, yo entré por un PPP y esto en realidad es un contrato por tiempo indeterminado, porque no cumplimos las normas que pedía el PPP y yo estoy trabajando en esta empresa sin registrar una parte, por lo tanto soy no registrado, es por tiempo indeterminado. Y por eso también los empleadores siempre tendrían que tender a no romper las reglas, para cubrirse ellos mismos. ¿Sí? Bien. Sí, igual se da mucho, profe, eso que dice usted, por más que no se pueda, se da, además de todo en los súper, cuando los contratan, en las empresas O sea, de comida y todo eso, terminan fíjense siempre que yo trabajando. siempre le doy los ejemplos sabiendo que no se cumple lo que dice la ley. Igual que los pasantes tranquilamente pueden quedarse algunas horas extras, entre comillas, bueno, se las pagan en negro, pero bueno, no es la idea de los pasantes. Bien, vamos a pasar al siguiente, que es los derechos y deberes de las partes. Derechos y deberes de las partes son justamente de las dos partes de los empleados y los empleadores que tienen sus respectivos derechos. ¿Cuáles son estos derechos? Filmina, profe. Sí, ahí va. Bien, ¿cuáles son estos derechos? En el caso del empleador, tiene la primera es la facultad de organización. ¿A qué se refiere la facultad o el derecho de organización? Es justamente que de acuerdo a su criterio, tomar los recursos humanos que tiene y hacerlos
implementar lo que considere que es necesario para llegar a la explotación y a la producción de bienes y la prestación de servicios. Los artículos 64 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que el empleador tiene la facultad suficiente para organizar económicamente y técnicamente la empresa. ¿Quiénes están dentro de la empresa? Los empleados. Entonces los puede organizar. El segundo derecho sería la facultad de dirección. Justamente consiste en la potestad de emitir directivas u órdenes. Entonces, el artículo 65 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que el empleador tiene la facultad de dirección para llegar a los fines que busca la empresa, o sea, mandar. El tercero, que está encadenado a los otros derechos, es la facultad de control. Ahora, si tiene la facultad de organización, tiene la facultad de dirección, va a tener la facultad de controlar que las cosas se estén haciendo de acuerdo a sus órdenes, de acuerdo a sus directivas. En parte órdenes y después controla que se estén cumpliendo. El cuarto derecho, y también encadenado a los anteriores, es el poder reglamentario. ¿En qué consiste? Consiste en la facultad del empleador de organizar el trabajo, ¿sí? Y poner reglas, un ordenamiento escrito, un reglamento que sus empleados van a tener que cumplir. ¿Bien? Y el quinto derecho que tiene es la facultad de alterar las condiciones del contrato. Obviamente, la facultad de alterar las condiciones del contrato va a tener ciertas limitaciones. El artículo 66 de la Ley de Contrato de Trabajo dice que los empleadores están facultados a introducir cambios relativos en la forma y modalidad de la prestación. Por ejemplo, cambiarlo de establecimiento o cambiarlo de actividad. Obviamente, cambiarlo de actividad implica capacitarlo para esa actividad. Una persona en un taller, en una fábrica, era el que soldaba. Entonces, por ahí la parte de soldadura ya no tiene tanto requerimiento, lo pasan a la parte de pintura. Cuando pasan a la parte de pintura, lo tienen que capacitar para eso. No es que lo paso a la parte de pintura, no sirve, lo he hecho. ¿Bien? Tengo la facultad, pero con ciertas limitaciones. ¿Y cuáles son esas limitaciones? La razonabilidad. ¿Sí? El cambio de las condiciones de contrato tiene que ser razonable. Bien, y el sexto derecho que tienen los empleadores es el poder disciplinar. Claramente encadenado con lo anterior. ¿Sí? Sí, tengo el poder de organizar, tengo el poder de dirigir, tengo el poder de hacer un reglamento y de controlar que todo lo anterior sea hecho de acuerdo a lo que yo quiero. Obviamente va a surgir el poder disciplinar. ¿Para qué? Para disciplinar a aquellos que no estén haciendo las cosas acorde a lo que solicita el empleado. Este reglamento, los reglamentos tienen que ser cumplidos y a su vez en el reglamento va a decir cuáles son esos poderes disciplinarios. ¿Sí? En el artículo 67 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el empleador puede aplicar medidas disciplinarias. Obviamente, estas medidas disciplinarias tienen que tener ciertos requisitos. ¿Sí? No puedo aplicar cualquier medida disciplinaria. Por ejemplo, tienen que ser proporcionales. ¿Proporcionales a qué? A la falta cometida. Otra cosa es que no pueden duplicarse, no puedo imponerles por la misma falta dos sanciones. Y tienen que ser contemporáneos. No puedo venir 6 meses después y decir, no, mira, vos llegaste tarde, te voy a percibir. Hace 6 meses llegaste tarde, te voy a percibir ahora. No. Y a su vez tienen cierta gradualidad. Un apercibimiento, un llamado de atención, una suspensión, pudiendo llegar incluso hasta el despido. Y si está todo probado, un despido con contrato.
Bien, entonces todo esto están dentro de los derechos del trabajador, del empleado. Entonces, obviamente, Profe, sí, disculpe. ¿Siempre tiene que haber una gradualidad, como dijo usted? o sea, tiene que ser proporcional a la falta cometida. ¿Sí? Entonces, supongamos que una persona falta sin previo aviso, entonces el empleador decide suspenderlo. ¿Sí? A la segunda falta lo suspende ya por más faltas injustificadas, ¿cierto? Lo suspende por más días. Y a la tercera falta lo suspende por más días. Y a la cuarta falta lo echa. ¿Sí? Entonces va subiendo en intensidad. Pero si, supongamos, llega en condiciones no adecuadas, genera un acto de violencia en el trabajo y puede echar. ¿Sí? Lo va a echar, ¿por qué? Porque agredió a un compañero, porque no estaba en condiciones adecuadas y demás. Ahora, la persona esta, no sé, rompió intencionalmente un elemento de trabajo. Suspende. La persona esta tuvo una llegada tarde y lo van a perseguir. ¿Sí? Entonces, como que tiene que estar esa proporcionalidad y a su vez, dentro de la proporcionalidad, va subiendo en intensidad. ¿Bien? No es que, faltó sin previo aviso, lo he hecho. La persona, el empleado que fue echado se va a presentar a la justicia y la justicia le va a dar la razón, que no lo pueden echar por haber llegado una vez tarde. ¿Bien? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a ver son los deberes del empleado. Dentro de los deberes del empleador, el número 1, primera obligación y máxima obligación, siempre es la de pagar la remuneración. ¿Sí? Es la principal obligación es pagar la remuneración. ¿Sí? Esta es una obligación fundamental. ¿Por qué? Porque el empleado está poniendo su fuerza de trabajo a disposición para cobrar esa remuneración. El segundo deber es el deber de seguridad y protección. Esa seguridad y protección es una obligación clara del empleado una vez que la persona entra a su establecimiento, proteger la salud psicofísica y la dignidad de ese trabajador para que no sufra daño. ¿Sí? Tiene que prevenir. Acá claramente está muy relacionado a la protección que ustedes van a tener cuando tengan el título de seguridad y higiene. Ustedes van a hacer y van a instar y van a proporcionar todas las herramientas para que le brinden seguridad y protección al trabajador. Ahora, esta seguridad y protección del trabajador, la ley la divide en 3. Seguridad de la propia persona, ¿sí? Que es tomar todas las medidas necesarias para evitar que suceda cualquier accidente, ¿sí? Y evitar los daños que puedan generarse en la persona. Por otro lado, seguridad del patrimonio. ¿Patrimonio de quién? Del empleado. ¿Sí? Van a ser todas las medidas que el empleador tenga para evitar que sufran daño los bienes del trabajador. Por ejemplo, si lleva ciertos elementos de su trabajo, los que hay que proteger, los que hay que cuidar, tienen que estar a que no se rompan, no desaparezcan, o incluso, por ejemplo, si van en el vehículo. ¿Sí? Si van en el vehículo que se transporta, el empleador tiene que hacer todo lo posible para que éste no sufra daño durante la jornada. ¿Sí? Y el tercero es la protección, alimentación y vivienda. Ese deber de protección de alimentación y vivienda se da en los casos en donde el trabajador vive en el establecimiento donde tiene que trabajar. Y puede ser el caso, por ejemplo, de algún guardia, de algún sereno que viva en el lugar. Entonces, hay que asegurarle la alimentación y la vivienda. ¿Bien? El tercer deber del empleador es el deber de ocupación. ¿En qué consiste? En la obligación del empleador de brindar trabajo adecuado.
brindar un trabajo adecuado ¿a qué? A la categoría o función que tenga el trabajador. ¿Sí? Si yo lo contraté para algo, no le puede estar dando un trabajo que sea, no sea el adecuado a su ocupación. ¿Sí? Y si lo hago, ¿por qué? Porque tengo el derecho de cambiar ciertas cosas dentro del contrato de trabajo, le tengo que asegurar la capacitación para que sepa cómo hacerlo. ¿Sí? Entonces tampoco lo puedo subocupar, o sea, cajonearlo, como suele decirse, para que no haga nada y sufra un desgaste psicofísico. Una persona que no hace nada en su trabajo, solo debe presentarse y estar tantas horas sin hacer nada, en cierta forma se ve afectado psíquicamente y por lo tanto no estaría cumpliendo el deber de ocupación familiar. El artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que el empleador debe garantizar a los trabajadores la ocupación según su calificación profesional. ¿Sí? A esto me refería según su categoría o función por la cual fue contratado. Bien. Por otro lado está el deber de diligencia e iniciativa. ¿En qué consiste esto? En cumplir de acuerdo a las distintas obligaciones contractuales, ¿sí? Para que el trabajador pueda gozar de todos sus derechos. Tiene que tener la diligencia, tiene que hacer todo en la medida de lo posible y todo lo que esté en sus manos para cumplir con las obligaciones contractuales o legales y de esta forma el empleado tener sus derechos garantizados. Siguiendo con los deberes del empleador, tenemos el deber de observar las obligaciones frente a los mecanismos sindicales y seguridad social. Y acá también suele ponerse el tema del certificado de trabajo. Lo importante sería el deber de observar las obligaciones frente a organismos sindicales y seguridad social. ¿A qué se refiere? Que el empleador tiene que ingresar los aportes sindicales y de la seguridad social. ¿Sí? También están los de la obra social. Los que sí o sí debe ingresar mes a mes son los relacionados a los sindicatos y la seguridad social. Estos deben ser pagados en tiempo y forma y a su vez tiene la obligación, como les decía, del certificado de trabajo. Al finalizar el contrato de trabajo, el empleado tiene que entregar un certificado por los servicios prestados y las remuneraciones laborales. Este es un certificado donde figura mes a mes, cuánto ganó, cuál era su categoría y cuál fue el periodo de tiempo en el cual estuvo dentro de la organización. A esta se le suele decir el certificado del artículo 80 del TER. Bien. Otro deber que tiene el empleador es el deber de no discriminar e igualdad de trato. Esto ya lo vimos, con otro nombre, ¿cierto? Y diciendo que no se debe discriminar por sexo, por edad, por pensamiento religioso, por pensamiento político, por la participación gremial y demás. ¿Sí? Entonces, es un deber del empleador el de no discriminar. Por otro lado, tenemos la obligación de llevar los libros. ¿A qué se refieren estos con los libros? Los libros son un libro especial que está registrado, publicado, que está sellado, así es publicado. En este caso es el libro del artículo 52, en donde van a constar todas las condiciones del empleado. ¿Sí? Para figurar el libro de, por ejemplo, el de horarios de descanso. ¿En qué momento trabaja? ¿En qué momento no? ¿Sí? Y en este libro es el que suele tener alguna no correlación con, por ejemplo, o sí la tiene, pero no con la realidad. El recibo de sueldo dice que trabaja 4 horas, el libro dice que trabaja de 8 a 12, cae el ministerio
son las 2 de la tarde y la persona sigue ahí. Entonces ahí en esos casos son los que se van descubriendo ciertas irregularidades. ¿Por qué? Porque el libro dice que trabaja de 8 a 12, son las 2, y ¿qué dijimos de el part-time? Que no puede hacer horas extras, o sea, no hay forma de que a las 2 de la tarde esté ahí. ¿Sí? Entonces, la obligación esta de llevar los libros, junto con inspecciones, puede surgir ciertas alteraciones en la realidad. ¿Bien? No sé, Y en la- profe. sí. O sea, los libros son lo que la empresa informa, digamos, básicamente. El libro es o sea, es un libro largo, donde figura la persona y ciertos datos respecto a su categoría y demás, fecha de ingreso y horarios. ¿Sí? Y ese libro debe estar en la organización, en el lugar de trabajo. Entonces, cuando cae una inspección, lo primero que piden es el libro para corroborar que sea la realidad. ¿Sí? Claramente la empresa va a poner en el libro lo mismo que puso en el contrato, lo mismo que dice el recibo, que puede no ser lo que es la realidad, puede no llevarse de acuerdo a la realidad. Serían como los libros de sueldo que se presentan ante el Ministerio de Trabajo. ¿Lo Claro, mismo? no, ese libro se presenta todos los meses con los sueldos que se han devengado. Este es un libro que está en el establecimiento, que es el libro de horario de descanso, en donde dice la persona cuándo ingresó, a qué hora entra, qué día sale, qué día tiene franco, todo. Entonces, si cae el ministerio y es el día franco, está ahí, o es, si es franco rotativo, el libro va a decir franco rotativo. Si dice que trabaja de 8 a 12 y son las 2 de la tarde, también, ¿sí? Entonces todo eso termina siendo pruebas de que no era la realidad lo que se quiso aparentar. Bien, Es sería como un libro de como, personal. pregunto, como las planillas de horas y descanso que ¿Cómo? tienen que estar en cada una de las sucursales que tiene la empresa, Bueno, con sí, la técnicamente nómina eso. de empleados y demás. El libro de horario de descanso. ¿Sí? Libro, porque antes era un libro, ahora se lleva como una planilla que se pone en un folio. ¿Sí? Pero bueno, es la obligación del empleador llevar ese libro y tenerlo actualizado. Si no lo tiene actualizado, es contra él. ¿Por qué? Porque cuando caen y un empleado nuevo no está, sanción. ¿Sí? Bien. Ahora pasamos a los derechos del trabajador. Los derechos del trabajador es bastante corto lo que podemos decir. ¿Por qué? Porque la mayoría de los derechos del trabajador son las obligaciones del empleador. Entonces, todo lo que hayamos dicho como obligaciones del trabajador son, del empleador, son los derechos del trabajador. ¿Sí? ¿Qué es lo que más le interesa y cuál es su principal derecho? Percibir el salario en tiempo y forma. ¿Sí? Y como un segundo derecho importante, que cuiden su seguridad psicofísica, ¿sí? Que lo proteja. Y en cuanto a los deberes del trabajador, van a ser todo el conjunto de obligaciones que la ley de contrato de trabajo o los convenios colectivos le dan. ¿Sí? Y el no cumplimiento de esas obligaciones puede hacer que el empleador sienta que es una injuria y por lo tanto le aplique medidas disciplinarias, llegando incluso en algún momento al despido con justa causa. ¿Sí? O sea que los trabajadores deben respetar esos deberes y cumplir esos deberes que tienen. Ahora vamos a ver conceptos que tenemos que saber, conceptos que tenemos que comprender al momento de escucharlo, de saber. El primero es la remuneración. Pero ya lo sabemos, lo hemos mencionado. ¿Y qué es la remuneración? La remuneración justamente es la contraprestación que recibe el trabajador como consecuencia de haber puesto a disposición del empleador su fuerza laboral. ¿Sí? ¿Y por qué lo recibe? Bueno, porque el contrato laboral que fijaron dice que va a tener determinada contraprestación, determinado monto. ¿Sí? Y ya dijimos que es la principal obligación del empleador. Bien, en cuanto a esto,
decimos que en el artículo 103 del contrato de trabajo dice que se le debe al trabajador la remuneración aunque éste no preste servicio por determinada circunstancia. Esto también ya lo habíamos mencionado. Por ejemplo, si está en un periodo de una licencia por enfermedad, no está prestando el trabajo, ¿sí? No está prestando su servicio, pero igual le deben por esos días la remuneración. Bien. Y por otro lado, tenemos que las prestaciones no remuneratorias. Estas prestaciones, se trata de prestaciones que están originadas en la relación laboral, pero que no se otorgan como prestación del trabajo efectivamente realizado. ¿Sí? O sea, no son remuneración, no son salario. ¿Sí? Son prestaciones no remunerativas. Y se le otorga por alguna otra razón. ¿Sí? Es un beneficio para reparar un daño o para que tenga un extra y demás, pero no son parte de la remuneración. Ahora, la remuneración tiene ciertas características. Esas características que hacen que una remuneración sea tal son justamente que son la ganancia que tiene el trabajador. ¿Sí? Son parte del patrimonio del trabajador. Tienen un carácter de patrimonial. También le decimos que la remuneración tiene que ser igual y justa. ¿Se acuerdan? Cuando vimos el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, dice que, y por este principio, a igual trabajo, igual remuneración. Esto no quiere decir que si una persona tiene ciertas características especiales, es más proactivo, es más eficiente, no se le vaya a pagar más que a un compañero de trabajo. ¿Sí? Pero si es exactamente la misma tarea, debería pagarse. Por otro lado, la remuneración tiene que ser dineraria. ¿Sí? Se paga en moneda de curso legal. Hasta un porcentaje podría llegar a ser, por ejemplo, con un pago en especie, pero eso está limitado. ¿Por qué? Porque la idea es que la persona disponga de dinero para gastarlo como él lo desee. ¿Sí? También tiene que ser integral, se tiene que ser integral, también tiene que ser continua. ¿Sí? La remuneración no es que se paga una vez y no se sigue haciendo. Como el contrato de trabajo es continuo, se va a seguir abonando en los distintos periodos de tiempo. ¿Sí? Mientras exista la relación laboral, el contrato, se va a seguir abonando. ¿Qué quiere decir? Todos los meses se abona o quincenalmente se abona de acuerdo al convenio que tengamos entre el trabajador y el empleado. También se puede considerar que es alimentaria. ¿Por qué? Porque se considera que es el medio que tiene el trabajador para alimentarse, ¿sí? Para sostenerse él y su familia, tanto en sus necesidades básicas como en alguna otra que pueda lograr. En cuanto a esto, justamente, sobre necesidades básicas, la ley en su artículo 116, define lo que es el salario mínimo vital y móvil. ¿Sí? Ese salario mínimo vital y móvil, que es el mínimo garantizado, también se utiliza para otras cosas. ¿Sí? Suele ser una base para algo que necesitan o quieren que sea móvil, ¿sí? Que se vaya actualizando, ponen como base el salario mínimo vital y móvil que el Poder Ejecutivo lo va a actualizar. En el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo lo define como la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador. ¿Sí? Obviamente sin las cargas de familia, por su jornada laboral.
O sea, es el sueldo mínimo que puede recibir una persona por una jornada legal de trabajo. ¿Sí? Y acá viene la parte donde decimos que difícil es. ¿Por qué? Porque dice que ese modo, ese monto, tiene que cubrir tu alimentación adecuada, una vivienda digna, vestimenta, asistencia sanitaria, transporte, esparcimiento, vacaciones y, por supuesto, la educación de los hijos y demás. Entonces, esto en consonancia con el artículo 14 de la Constitución Nacional, que decía que se tenía que asegurar todo eso para un empleado. ¿Alguien sabe cuánto es el salario mínimo vital y móvil de junio del 2025, mes en el que estamos? Profe, eso incluye todo, no solamente el sueldo básico, ¿verdad? Es todo, con todos los ítems y todo. No. Sí, esto sería el salario mínimo de bolsillo que tiene que cobrar una persona. ¿Cuánto es lo mínimo e indispensable, supuestamente, para cubrir todo eso que dijimos? Vestuario, educación, alimento, vacaciones, esparcimiento, para cubrir todo eso, ¿sí? Bien, ahí Luis dice que debe ser como 3 millones. Para, Bien. El salario mínimo para, vital y móvil, ah, sí. Es de no, 313, eh, profe. es de 300, pero es para una sola persona. 302.000 pesos. O sea, para 313 junio dice, es para el mes de tre- junio. 313.400 pesos. ¿Sí? Pero Sí, bueno, les vuelvo a repetir que esto es lo que se considera 311 como un 500. mínimo, que es lo que debe ganar una persona. Pero a su vez se toma para otros parámetros. ¿Sí? Yo diría y me gustaría ok. decir que difícilmente sea el mínimo que gana cualquier persona. Deberían ganar más, pero puede haber casos en donde no hay un convenio colectivo, en donde no hay una ley de oferta y demanda que lleve a que el salario sea mayor. Una persona podría ganar eso porque es el mínimo que le deben pagar. Profe, ¿el mínimo vital y móvil corresponde a 4 horas o a 8? A la jornada legal de trabajo. Si la jornada legal de trabajo es 8, sería por 8 Sí, horas. ¿Sí? listo. Bien. Entonces, ningún trabajador en relación de dependencia puede percibir un monto menor a este. ¿Sí? Ese es el piso de toda remuneración. Otro concepto que tenemos que tener en cuenta es Profe, el sueldo anual complementario. ¿Bien? El le sueldo hago una anual pregunta. sí. ¿En base a qué se saca el mínimo vital y Es, móvil? es un número que A la determina y se canasta va básica. actualizando. Sí, pero o sea, acá claramente la ley no habla solo de la canasta básica, porque también habla de vacaciones, No, habla de un esparcimiento y montón de demás. conceptos. Claro. Entonces, es un monto que Bueno, se usa en algún momento y se va actualizando. ¿Sí? Claramente es bajo, pero se va por eso determinando. le pregunto. Lo determina el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Sí? Gracias, Y profe. muchas veces, sin distinción de gobierno, ¿sí? de este, del anterior, o de hace 50 años, se lo suelen mantener bajo, justamente como le decía, porque es un parámetro para otros conceptos que se ve encadenado. Entonces, lo van actualizando lo mínimo indispensable. Bien, a ver, ahora, el sueldo anual complementario, SAC o aguinaldo, ¿sí? Es la mejor, o sea, es el 50% de la mejor remuneración del semestre. ¿Sí? Es una remuneración suplementaria, 50% de la mejor remuneración que se obtuvo durante el semestre, en todo concepto, y se paga uno en junio y uno en diciembre. El de junio suele ser al final del mes, el 30 de junio, y el de diciembre suele darse el 18, o debería darse el 18, días antes de la festividad.
Justamente por eso lo implementaron así. ¿Sí? Por Una ejemplo, pregunta. que sería a partir el sueldo el que recibamos ahora, ¿no es cierto? Tendría que ser el de mayor. Y si es el último, sería mayo, correspondería. ¿Cómo? Ahora tenemos que cobrar el aguinaldo, ¿no es cierto? ¿Qué se daría como el mayor? Por ejemplo, hubo un aumento en mayo. ¿Se daría ese? El mejor De mayo. el mejor sueldo de enero a junio. Cualquiera. Ah, ¿Sí? perfecto. Profe, ¿entraría en las En vacaciones, contexto, por ejemplo? no. Si cobramos en febrero las No, vacaciones. tiene que ser, tiene que ser, digamos, las vacaciones sería algo extraordinario, tiene que ser dentro del proporcional, porque si no, no, tiene que ser el mejor sueldo habitual. ¿Sí? No, en este Claro. caso, no por las vacaciones, porque las vacaciones te suman, ¿por qué? Porque en vez de ir 30, dividir esos 10 por 25 y te dan 2 vacaciones. Bien, entonces sería la mejor remuneración. Usualmente, en el contexto inflacionario, la mejor remuneración suele ser la del último mes. Pero para un contexto inflacionario, podría ser que por una cantidad de horas extra en algún otro mes haya sido el mejor. Bien. Eso iba a decir, Entonces, cuando vos haces horas extra, eso suma para el aguinaldo. Después, tu mejor exacto. sueldo. Algunas empresas suelen desdoblar los recibos, bueno, siempre hay viveza, entonces no te ponen todo o te dan un recibo aparte para que vos no cobres en el aguinaldo todas las horas extra que hiciste. Que no- Claramente, dar un recibo aparte y tenerlo en cuenta para el aguinaldo no sería legal. ¿Bien? claro. El artículo 123 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que cuando se produzca la extinción del contrato de trabajo, o sea, cuando se termine la relación laboral, se va a cobrar un SAC proporcional. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si ahora, el 19 de junio, todavía se concluye la relación laboral, echan a la persona o renuncia a la persona, todavía no llegó a la época del aguinaldo, el día del aguinaldo, pero le van a pagar desde un proporcional del 1 de enero hasta el día de hoy. O si fue en marzo, por 3 meses y demás. ¿Sí? Siempre el aguinaldo se paga proporcional, por más que no esté, no sea el día del pago habitual. Bien. Por otro lado, otro concepto es el pago de la remuneración. El pago de la remuneración, que debemos reiterar, es la principal obligación del empleador y va a consistir principalmente en dinero. Puede haber una parte en especie, pero tiene que ser principalmente en dinero. El artículo 260 de la Ley de Control del Trabajo protege los créditos del empleado, o sea, de los trabajadores, y dice que es irrenunciable. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había varias cosas que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, que los trabajadores no pueden renunciar a su salario? Y el último tema que vamos a ver hoy es la prueba del pago. ¿Sí? Cuando un empleador paga a un trabajador, ¿cómo lo va a probar? Claramente, con la óptima, la mejor forma, es con el recibo de sueldo firmado. Se emite por duplicado, ¿sí? Con todas las formalidades de la ley de contrato de trabajo, y es la mejor forma de probar. Claramente, desde hace 25 años, con la obligación de transferir, la transferencia también podría llegar a ser una prueba. Pero la ley de contrato de trabajo dice que la forma de probar el pago, la cancelación del salario de un mes, es a través del recibo de sueldo firme. Bien. Bueno, hoy vamos a dejar acá. Seguramente ya han recibido la notificación de que hay un examen de ética profesional. Son Sí, 10 profe, desde preguntas. mañana. Claro, lo que hemos cambiado es la modalidad, justamente para evitar, algunos decían, yo le hice la actividad, pero en la escuela virtual me sigue diciendo no realizar.
Entonces, para evitar eso, una vez que ustedes llenen el formulario, imprímanlo con las respuestas, imprímanlo en PDF, ¿cierto? En un archivo, y suben eso a la escuela virtual para que les diga realizar. Simplemente para eso. Si alguien no llegara a hacerlo, yo voy a tener igualmente la nota, pero para que ustedes se queden tranquilos y les diga realizado, suban el archivo en PDF. Bien, en la actividad. Bueno, Gracias, profe. Bueno, que tengan un buen fin de semana, más este que Igualmente, profe. igualmente, Gracias, profe. profe. Muchas gracias. Gracias, hasta Buen luego. fin de semana para todos. Gracias, profe. Gracias, Gracias, Buen fin de profe. semana Hasta para luego. usted